Así que Jesús vino y comenzó a romper esos paradigmas machistas que los intérpretes de la ley de su tiempo y por muchos años tenían. Y por ejemplo, contradijo la interpretación que tenían los maestros de la ley sobre las cartas de divorcio que Moisés había otorgado en la ley. Se había convertido la carta de divorcio en una garantía de devolución de aquella mujer que compraste, por decir así. Fuiste a la casa de sus padres, compraste una mujer, te la llevaste para tu casa, por alguna razón no te gustó cómo hacía el arroz, las habichuelas, la carne, no te gustó cómo se veía por la mañana sin maquillaje o algo así, o cuando se ponía de mal humor, eso te molestó y tú le dabas una carta de divorcio y la enviabas de vuelta a casa de su papá. Y se había convertido eso en algo prácticamente abusivo contra la mujer porque la desprestigiaba y la trataba como un objeto. En esa conversación, las voy a estar leyendo acá de la pantalla de mi computadora, los fariseos le dicen: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Mire lo que ellos le traen. Es lícito, es legal al hombre repudiar, esa palabra es fea, fuerte, repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesús les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa contestación la escuchamos mucho en la ceremonia, en el ritual de matrimonio. Hablamos que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En ocasiones lo escuchamos en consejerías y yo creo que a veces hasta mal aplicada, y hago la salvedad. Por ejemplo, puede venir a una consejería cristiana una pareja donde la mujer está sufriendo violencia doméstica. Ahí no aplica que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahí aplica un versículo en Romanos 7 que dice que si el cónyuge impío se tiene que separar de su mujer, que se separen, porque a paz los llamó el Señor. Tú no vas a someter como líder de una iglesia a una mujer a un ciclo de maltrato y de violencia doméstica porque Dios los unió. No. A paz la llamó el Señor. A paz lo llamó el Señor. Si fuera al revés, que el hombre es el que esté sufriendo de maltrato. Es paz lo que el Señor quiere que tengamos en el matrimonio. Y Él les cita al principio. Por eso es que yo también he estado enseñándoles a ustedes este plan de Dios, empezando en el principio, porque en el principio es que vemos el plan original de Dios, la mente de Dios, cuando Dios creó las cosas a su imagen, a su semejanza y de acuerdo a su propósito. Jesús los lleva allá, ¿no? Les dice: ¿no habéis leído que en el principio los hizo varón y hembra, y que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y los dos serían uno? Está hablando de esa igualdad. Cuando dos son uno, no hay ventaja. Cuando dos son uno, no hay desventajas. Cuando dos son uno, no hay diferencias, porque son uno. Trabajaban en armonía, trabajaban en acuerdo. El trabajo iba a ser, aunque dos seres con capacidades diferentes, con dos fisiologías diferentes, el trabajo iba a ser un trabajo complementario y el uno iba a ser ayuda idónea del otro. Iban a ser complementarios, como si fueran carne de la misma carne, los mismos huesos. Por eso se sacó la costilla de Adán, para que él pudiera decir: ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso, la voy a tratar como a mí mismo. Y ahí está el principio de amar al prójimo como a ti mismo. Somos uno, hay comunión. Entonces,
ellos le contestan cuando Jesús los lleva a esa referencia del plan original de Dios. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les contesta, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y después le dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, adulterio, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con él, con la repudiada, adultera. O sea, Jesús está diciendo, si es por causa de adulterio, porque hubo un rompimiento en la fidelidad del pacto del matrimonio, se pueden divorciar. Pero no por cualquier cosa. No porque no me gusta cómo se ve cuando se despierta. No porque me aburrí. No porque me cansé de ella. No porque tantas cosas que se llegaron a utilizar mal. Y la razón por la que el divorcio estaba era por la dureza del corazón, por no tener ese corazón sensible a Dios primeramente, no tener un corazón sensible a la pareja, no tener un corazón que sabe perdonar y que pide perdón, que también reconoce que necesita aprender y mejorar como esposo o como esposa. Y es esa dureza del corazón la que lleva al divorcio. Pero el plan no era ese, nunca lo fue. Pero quiero que veas, el Señor ahí repudia el repudio por cualquier causa. Ellos habían convertido de una ley específica para unas cosas específicas, una ley general que era como devolver un producto cuando tú quisieras. Y eso no ocurre así. Hasta cuando tú compras un producto en una tienda, tienes cierto tiempo para devolverlo y ciertas condiciones para poderlo devolver. Y ellos convirtieron esa ley en algo peor que un producto. La podían devolver por cualquier causa y en cualquier momento. Y eso no era justo para la mujer, ya que también la estigmatizaba socialmente. Así que el Señor atacó eso. Otra cosa que el Señor, cuando estuvo con nosotros en ese periodo del clímax de la historia, que les vamos a estar mostrando unas gráficas acerca de eso para el próximo video, y vamos entonces a estar trabajando ya en el desenlace y final de esta historia. Vemos algo que ya tocamos, así que voy por encima. La mujer del pozo de Samaria, el pozo de Jacob en Samaria, que ella le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces Jesús rompe ahí otra barrera, no solamente de distancia entre géneros, sino una barrera entre etnias, entre culturas, entre creencias religiosas. Y Jesús estaba en la disposición de conversar, de buscar conversación, de buscar ministrar, de buscar ofrecer su amor a personas que otros odiaban y detestaban y aborrecían. Así que volvemos a... yo siempre digo que Jesús es la persona más cool que había. Creo que muchas veces en la historia de la iglesia, si estudiamos la historia de la iglesia no se ha comportado como Jesús y hemos dado mal testimonio a la gente. En vez de amar al pecador y aborrecer los religiosos, los fariseos, los hipócritas, los que quieren utilizar esto para condenar y hacerse mejor que los demás, nos hacemos amigos de los tales y aborrecemos a los que Jesús amaba, con los que Él caminaba, jangueaba con ellos, compartía con ellos. Así que mi exhortación es ser más como Jesús. Esto no es tanto del título denominacional que tengamos, aunque eso es importante. Creo que es más importante ser un discípulo de Jesús, que sigue a Jesús, imitando a Jesús, como dijo Pablo en 1 Corintios 11, verso 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que a la manera que podamos imitar a Jesús y encontrar mentores que nos enseñen a imitar a Jesús, no es que me imites a mí, es que a la medida que yo estoy imitando a Jesús, aprenda a imitar a Jesús. Eso es muy importante. Así que vemos a Jesús rompiendo otras veces los paradigmas en el pozo de Samaria con la mujer samaritana. En otra ocasión, Jesús está allí sentado y llegan el pueblo, los fariseos, para tentarlo específicamente, y
y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjese que la mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y la llevan para enjuiciarla, condenarla según la ley. La ley no decía que se apedreara a las mujeres que practicaban adulterio. La ley decía que los que eran sorprendidos en adulterio deberían ser apedreados. Pero fíjese, ¿dónde está el varón? ¿Dónde está el hombre en esta historia? ¿Con quién estaba adulterando esa mujer que fue sorprendida en el mismo acto, mas sin embargo no llega la otra parte delante de Jesús? Solamente llega la mujer. Hay una mala aplicación de la ley, injusta, donde se está castigando a la mujer más que al hombre. ¿Dónde está el hombre adúltero? ¿Dónde está la pareja con quien ella fue sorprendida? No está en la historia. A ese se le otorgó una ficha para salir, como en el Monopolio, que te dan una tarjeta libre de la cárcel, y quizás estaba hasta allí en el bonche de gente listos para condenar a la mujer y usando a la mujer como un objeto para tentar a Jesús. Ahí Jesús, como ellos insistieron en preguntarle, él estaba inclinado escribiendo en la tierra, posiblemente evitando la tentación. Les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. No sabemos qué escribía Jesús en la tierra, pero sí sabemos que aquellos hombres que estaban allí dispuestos a apedrear a aquella mujer, Jesús les dice: bueno, si ustedes quieren ser jueces de la ley, tienen que ser un ejemplo en la ley. Y como todo juez debe tener una conducta intachable para poder ejercer la ley. Así que si ustedes quieren ser los verdugos, los jueces de esta mujer que sorprendieron ustedes en el acto del adulterio, el de ustedes que esté libre de pecado, coja la primera piedra y láncela. Se dice en la historia que las piedras comenzaron a caer de las manos de la gente, empezando por los más ancianos y terminando por los más jóvenes, hasta que ese grupo de gente, que era grande, se fueron a sus casas. ¿Qué quiere decir eso? Que los más viejitos tenían más conciencias de pecados que los más jóvenes aún. Que era algo que ellos dijeron: pues si yo no estoy libre de pecado, yo no puedo condenar a nadie por su pecado, porque yo mismo soy condenado por la ley. Yo mismo me encuentro reo de muerte por la ley. Así que, ¿quién soy yo para tomar piedras y arrojárselas a esa mujer? Y todos se fueron. Es interesante que en esa historia, y basándonos en la teología sana cristiana, el único que estaba libre de pecado era Jesucristo. Y mira lo que ocurre. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. El único que pudo haber recogido todas las piedras que aquel montón de gente dejaron y haberla lapidado allí era Jesús. Y Jesús, como les dije, no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, vino a enseñarles una manera de amar, una manera de honrar a Dios, una manera de caminar en el plan de Dios. Y le dijo: mira, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El único que pudo haber tomado todas aquellas piedras y haber condenado a todos aquellos que la soltaron, tampoco vino a condenarlos a todos ellos, vino a salvarlos. Aquel que pudo haber tomado aquellas piedras y haberme condenado a mí o a ti, tampoco vino para condenarnos. Vino a salvarnos, vino a mostrarnos amor, a mostrar compasión de nosotros. Así que
Creo que ahí tenemos un modelo muy interesante de cómo llevar nuestra vida, especialmente si somos cristianos, pero creo que en cualquier panorama que nosotros presentemos esto, es un modelo loable, honroso, admirable de vida. Porque ¿quiénes somos nosotros para estar condenando? ¿Quién nos llamó a nosotros a ser jueces de los demás? Así que el último modelo que te voy a dar hoy de este platú del clímax de la historia, en el momento culminante de la historia, que es la aparición de Jesús, Jesús visita a dos mujeres y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa, o sea, en la casa de María. Esta tenía una hermana que se llamaba, era Marta, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y aquí vemos muchas cosas muy bonitas. Primero, Jesús entra a la casa de una mujer que se llama Marta. Eso es una honra para esa mujer, especialmente en esa cultura. Segundo, Jesús acepta a María sentándose a sus pies para recibir su discipulado. Y eso también es una honra. Y es una honra a la mujer. No creo que eso se permitiera siempre culturalmente. El hecho de tú sentarte a los pies de un maestro representaba una relación de discipulado. Y Jesús tenía mujeres discípulos. Tenía mujeres discípulos que eran muy cercanas a su ministerio, muy importantes en sus ministerios. Había mujeres incluso gentiles que eran de nobleza y que suministraban al ministerio de Jesús fondos para poder sobrellevarlo. Pero no porque suministraban fondos eran estas mujeres aceptadas, eran aceptadas porque eran creadas por Dios a imagen y semejanza de Dios. Mujeres como la mujer que lavó sus pies y ungió sus pies con alabastro, que los fariseos decían: si éste supiera quién es ella, porque era una mujer de mala reputación. No se dejaba tocar por ella, pero él la recibió. Y dijo, de esta mujer se escuchará siempre que se predique el evangelio, donde quiera que se predique se hablará de esta mujer. Jesús puso un lugar de honra a la mujer. Jesús puso un lugar de honra a la mujer. Las trató en honra, las trató en estima, las trató en igualdad. Se comunicó con ellas, habló con ellas en amor, no las condenó. Cuando otros las quisieron utilizar, el Jesús que yo conozco las quiso bendecir y tratar como Él las vio en un principio, que creó varón y hembra, y ambos tenían la misma honra, ambos tenían la misma valía, ambos tenían la misma libertad y ambos eran uno. Así que ese plan de restauración Jesús lo está ejecutando y en prácticas de amor, pero lo completa muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día y ascendiendo a la diestra de la majestad de los cielos. Y crucificado en la cruz lleva el pecado que causó toda esta cultura dañina, lo lleva a Él para librarnos a nosotros de esa esclavitud del pecado. Y ahí comienzan las circunstancias buenas y transformadoras, de forma individual como persona, como de forma colectiva a niveles familiares y culturales. Pero eso no me da tiempo de tocarlo hoy. Lo vamos a comenzar de tratar o de trabajar en el próximo programa. Así que voy a orar para que la paz de Dios esté contigo. Oro para que si eres hombre o eres mujer, puedas entender que nuestros roles son complementarios, que tenemos un mismo valor,
que tenemos que honrarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos, que en el principio Dios no pensó al hombre y a la mujer para que uno se enseñoreara del otro, sino para que juntos fuéramos guardadores, cuidadores de este planeta tan hermoso que Él creó para nosotros. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y espero verte en el próximo episodio de Desde tu Capilla. Bendiciones.